la grabación. Ya está grabando. Entonces, espero que en la grabación aparezca la pizarra. Sí, sí se ve la pizarra. Ok. Entonces, a ver, hemos ido por pasos y ya llegamos a la definición de grupo. Ahora nos toca crear un ejemplo de un grupo. A final de cuentas es un conjunto y los conjuntos ya acabamos que era algo súper sencillo, ¿no? A ver, ¿quién me recuerda que es un conjunto de la clase 1? Un conjunto es una colección de objetos que comparten una característica común. Bueno, no es la definición que dio el profesor, pero Ok, la idea ahí está presente, ¿no? Una colección de cosas que pueden ser lo que sea, ¿no? Entonces, a ver, claro que nosotros, siendo estudiantes de la Facultad de Ciencias, ya no concebimos a los conjuntos como un saco de perros, por ejemplo, ¿no? Si yo les digo, denme un ejemplo de un conjunto, lo primero que me van a empezar a lanzar son números, o me equivoco, vacío. ¿ok? Vacío, ¿no? O sea, ya el prejuicio matemático o el prejuicio de ciencias, de física, de química, de actuaría, y de todas las carreras que se imparten y que llevan matemáticas, entra en juego. Entonces, a ver, vamos a cambiar la jugada, ya que no quiero que su prejuicio ataque. Yo les voy a dar un conjunto. La notación no le es ajena a nadie, ¿no? Ok, ¿a quién se le hace que esto es un conjunto? Y hasta le voy a poner nombre. ¿Quién dice que eso es un conjunto? ¿Quién dice que no? Pues, o sea, es que el profesor decía que los conjuntos tenían que poder ser, o sea, los elementos en los conjuntos tenían que poder ser comparados entre sí, ¿no? Ok, Pues ahí y estos tenías, no, pues no estos sé, no unas son. son figuras, otras son letras. Ok, entonces desde ese punto de vista no se pueden comparar. Pero es Pues, el único. o sea, es que también hay una definición de conjuntos que decía que, creo que es la que viene en los libros de álgebra, ¿no? Que Sí, es la pero, de ser melo, ¿no? ujú, pero ahorita olvídala, ¿no? Porque no nos vamos a meter con los axiomas de conjuntos. Nada más de la pura definición que vieron con el profesor, así, digamos, en seco. Lo que dices es correcto, ¿no? El profe nos dijo que tenían que poderse relacionar de alguna manera, ¿no? Pero no es la única forma existente de relacionarlos entre letras y figuras geométricas, ¿no? A lo que voy es que tienen que abrir un poco su mente, ¿no? Son cosas abstractas. Entonces, no existe una única forma de relacionarlas. Así como no va a existir una única forma de relacionar, por ejemplo, espacios vectoriales y estructuras generales, ¿no? Entonces, sí pueden encontrar otra relación, ¿no? Tal vez logren encontrar una forma en que se relacionan las cosas de este conjunto. Mínimo una, ¿no? O sea, son trazos en una pizarra digital. Si esto fuera una hoja de papel y yo tuviera un lápiz, sí que los elementos de este conjunto tienen algo en común, ¿no? Son trazos con un lápiz. Las relaciones no se van a limitar a similitud. Ajá. Entonces, regresamos al ejemplo de los animalitos. Un conjunto de perros es un conjunto, sí, pues todos son perros, ¿no? Luego, si meten el conjunto de perros dos gatos, ¿deja de ser conjunto? Pues no, porque todos son animales, ¿no? ¿Me explico? ¿Sí me explico? Ujú. Sí, Excelente. Entonces, esto en principio
pues es un conjunto y no hay ningún problema con él, ¿no? Ahora, queremos una operación en el conjunto. ¿Qué es una operación en el conjunto? Una operación binaria, ¿no? Necesitamos una operación binaria si queremos formar un grupo. ¿Va? Entonces, ¿qué es una operación binaria? ¿Sí? Recuerden de la primera clase, ¿no? Sí la vieron. O de la segunda. O de la tercera. Es una regla de asociación. Ok, una idea ya llegó, ¿no? Una especie de regla, ¿no? Está de fondo. Ok. ¿Qué hacen? Toman dos cosas y le asignan un tercero, ¿no? Se necesita un operador, dice Ramsés. Sí, exactamente, ¿no? Ya vienen las ideas encadenándose. Detrás de la idea de asignar o de operar está la idea de función. Y esa la vieron en la primerita clase, ¿no? Entonces, una operación ha de ser una función que tome parejas y arroje unitarios, ¿no? O elementos. Ujú. Muchas veces se le pone suma, ¿no? Es una notación clásica. Y todo tiene sentido, ¿no? Porque tenemos en ambos lados conjuntos. ¿A qué conjunto? Pues nuestro conjunto S por una parte y nuestro conjunto producto. Ya verán con detenimiento qué son los productos, ¿no? Por ahora es un producto cartesiano que todos conocemos. ¿Sí lo recuerdan? Lo han visto hasta el cansancio, ¿no? Sí, Sí, exacto. Hasta en las gráficas de geometría analítica está el producto cartesiano ahí metido. ¿Ok? Excelente. Entonces, hasta ahorita nada es extraño, ¿no? Y es natural pensar que una operación sea una función, solo de leer lo que tiene que hacer, ¿no? Su trabajo. Y uno se pregunta, ¿cuál es el trabajo de una operación? Inmediatamente la respuesta va a ser, pues, funcionar, operar, ¿no? Ok. Entonces, a ver, no nada más es una operación lo que necesitamos, también necesitamos que cumpliera varias cosas. Si solo lo dejamos en operación binaria, tenemos un magma, pero no queremos eso. Entonces necesitamos que asocie, ¿no? También necesitamos que tenga mínimo un neutro, ¿no? Ya veremos qué significa eso de neutro. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Inversos, ¿ok? Entonces vamos construyendo de la nada, o en principio de un pizarrón en blanco, un grupo, ¿no? Ok. Entonces, aspiramos a que S con esta cosa sea un grupo. Veremos si lo podemos lograr. Entonces, ya tenemos todos nuestros ingredientes. Ya sabemos cuál es nuestro problema, ya lo identificamos. Queríamos hacer un ejemplo de un grupo. ¿Ok? Necesitábamos varios ingredientes, ya los identificamos, ya sabemos exactamente cuáles son. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Empezar a definir cosas, ¿no? Lo primerito que tenemos que definir es nuestra operación binaria. Es decir, tenemos que definir una función. Entonces recuerden muy bien quiénes son los elementos de nuestro conjunto. Son triángulo, cuadro, círculo, X y alfa. Si nuestra operación binaria va de el producto cartesiano de S con S, entonces ya se imaginan que hay que formar todas las parejas posibles entre S y el mismo, ¿no? Y luego a esas parejas les tenemos que asignar una cosa en S. Y que además esa cosa que resulte nuestra asignación sea una función. Entonces, ¿vieron la definición de una función así en general en la primera clase? ¿Alguien la recuerda? Me refiero a una función entre conjuntos, ¿no? Entre los conjuntos clásicos que ustedes conocen.
Es una función entre dos conjuntos, es una regla que te agarra un elemento del primer conjunto, que Ujú. por ejemplo le llamas X, y le asigna uno de otro conjunto, de tal manera que el elemento que le asigna sea único. Exacto, ¿no? Uno y solamente uno, ¿no? No le puede asignar a uno del dominio, dos en el contradominio. ¿Sí está claro? Lo que sí puede pasar, y no está peleado con la definición, es que a todos los del dominio les asigne solo uno del contradominio. Esas funciones ustedes las conocen, ¿no? Son las constantes. ¿Ok? Entonces vamos a crear una operación binaria entre nuestro conjunto, en nuestro conjunto S. A ver, ¿cómo se les ocurre hacerlo? Tenemos parejas. Queremos asignar uno y solo uno del contradominio. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? No existe una única forma de hacerlo. Vamos a poner, por ejemplo, algunas parejas. Pues triángulo y triángulo podría ser una, ¿no? Cuadrado y cuadrado podría ser otra. Cuadrado y círculo, quizás triángulo y X. Ujú. Todas esas son algunas, no son todas, ¿no? De S por S. Entonces, a ver, vamos esbozando lo que podría pasar. A este triángulo o triángulo le tenemos que asignar uno en S y tenemos solo 5 posibilidades, ¿no? ¿Cuántas funciones pueden existir en ese conjunto entonces? Ay, esa es una gran pregunta, ¿no? Tiene que ver con exponenciales, ¿no? Los objetos exponenciales nos cuentan el número de morfismos. Ajá. En una categoría general, este es un caso muy particular, en categorías generales, tenemos algo que se llaman objetos de morfismos. Ajá. Luis me ha pedido que si las circunstancias se dan, les platique un poco de esto en general y luego van a ver cómo se va a relacionar inmediatamente con esto, ¿no? Entonces es una exponencial, pero es una exponencial de conjuntos y hay que tomarlo con calma, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿cómo definimos por lo pronto esta? ¿A dónde mandamos a la pareja triángulo triángulo? Ay, yo siento que Carlos Alberto me habla, pero su micrófono está apagado, entonces no sé si sí me estás hablando y no te estoy escuchando nada. Pues puede ser cualquiera de los elementos de nuestro conjunto, pero también tenemos que ver que pues, no generemos muchos metros, ¿no? Porque estamos el triángulo, triángulo, al triángulo, cuadrado, 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 como que estaría vacía la aplicación del principio, ¿no? Ok. Entonces, la lección de esto es, piensa fácil y acertarás, ¿no? ¿Cuál es la asignación más sencilla que le pueden dar a este? Ella misma. El triángulo, ¿no? Triángulo. Ok. Y entonces a triángulo X, ¿qué le asignamos? ¿Hay algún problema si yo también digo, pues ponle el triángulo? ¿Causa conflicto? Pues no. Ok. No, ¿verdad? Dice Ian que no. Pues no, efectivamente. Hasta el momento no pasa nada. Y a cuadrado, cuadrado, que Eso sería biyectividad, ¿no? se pierde la biyectividad, dice Vania. Sí, pero acuérdate, ¿no? Nosotros nunca le pedimos que nuestra operación binaria fuera biyectiva. Solo le pedimos que fuera una función de S por S en S. Entonces, en ese sentido, sí se pierde la biyectividad, pero afortunadamente la retiramos para evitarnos ese problema, ¿no? Sí, está bien, gracias. Excelente. Entonces, a ver, a cuadro con cuadro, ya está regalado, ¿no? ¿Qué le asigno? ¿Cuál? Exacto. Hasta parece juego de PlayStation, ¿no les recuerda eso? Ok.
A cuadro círculo, ¿qué le asigno? ¿Círculo? Híjole, ¿por qué círculo? Bueno, sí, pero ¿por qué tú le asignarías? Pues realmente lo elegí al azar, ¿no? Ah, ahí está el problema. ¿No ven un patrón en lo que estamos haciendo? Pues sería como elegir la primera entrada, ¿no? Exactamente. ¿Sí se dan cuenta de que lo que estoy haciendo es elegir la primera entrada? Sí. Ok. Entonces, con esto ya sabemos qué hacer en todos los demás, ¿no? La pregunta ahora es, ¿nos sirve como operación binaria? Acuérdense lo que queríamos. No solo se trataba de definirla, este es un intento, ¿no? Para que se den cuenta de cómo es hacer matemáticas, digamos, en grande o un poquito en grande, ¿no? Antes de llegar a cosas Nos falta inventivas. bien, ¿no? Alfa. Ok, sí. O sea, la regla ya la dedujo la compañera, ¿no? Esto es asignar siempre la primera entrada. Así que formen todos los demás pares y ya tienen la regla de correspondencia. Asigna la primera entrada. Ujú. O sea, digamos que con estos pocos elementos podemos describir absolutamente toda la regla de correspondencia de la función. Ahora la pregunta es si nos sirve, ¿no? ¿Qué estaríamos diciendo, por ejemplo, con la primera cosa que escribimos? Con esta. Diríamos triángulo más triángulo es igual a triángulo. ¿Sí queda claro? También decimos que cuadro más cuadro es igual a cuadro, que cuadro más círculo es cuadro, que triángulo más X es triángulo. Y ya ven el patrón, triángulo más lo que sea, que es, Triángulo. ay, bueno, imagínense que este es un triángulo. Entonces, ¿sí lo notan? ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo? Entonces, cuadro más lo que sea, que es, Cuadro. Cuadro. bien, entonces, ok. Y así para las demás, ¿no? ¿Cuánto va a dar entonces alfa más X? Alfa. Alfa. Alfa, exactamente. Entonces, esto nos sirve para nuestro proyecto. Nuestro proyecto es aspiramos a que ese con la suma que sea que vayamos a definir sea un grupo. ¿Nos sirve? A ver, vamos a checar una por una. Esto asocia. ¿Quién recuerda lo que significa asociar? Que puede sumar dos y luego otro. O primero sumar uno y más los otros dos. O bueno, Exactamente, en este caso, exactamente, ¿no? Muchas veces se les dice que los paréntesis no importan, ¿no? Porque solemos desde la primaria poner paréntesis en las operaciones, ¿no? Es muy común que cuando les enseñan a sumar y a multiplicar, les pongan paréntesis a las sumas y luego multipliquen. ¿Sí lo recuerdan? Eso es lo mismo que ocurre aquí. Y entonces aquí ya en matemáticas grandes les decimos, ah, pues los paréntesis no importan, ¿no? Entonces vamos a ver si es cierto. O si alguien en este momento se pone a pensarlo y encuentra una falla, lo que estaríamos diciendo es que nuestra operación no sirve. ¿Sí se dan cuenta? pues porque fallaría cuando cambiemos los paréntesis, ¿no? Porque si sería, bueno, o sea, si primero sumamos dos, pues nos va a dar el primero. Y cuando sumemos con el otro va a ser solo el primero, pero con la otra, o sea, con la de uno solito más dos, en paréntesis ya no sería lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces vamos a ver, ¿no? O sea, la idea ahí está. Vamos a ver. Tomemos entonces
con sus paréntesis y luego sumamos un tercero. ¿Y esto qué? No sé qué hizo esta cosa. Híjole. Bueno, dispénsenme, es que soy un poco... Tengo manos campesinas y no me salen las cosas bien en la tablet. Eso es un poco de paciencia, pero ya saben lo que puse, ¿no? Cuadro, triángulo y círculo, ¿sí? Entonces, vamos a ver por un lado qué da, pero además los paréntesis no importan, entonces empezamos con cuadro y luego sumamos estos otros dos, ¿no? Y vamos a ver qué da. A ver, ¿qué nos daría el primero? Pues ya nos decía Vania, ¿no? Pues cuadro más triángulo va a dar cuadro y luego súmale círculo, sigue dando cuadro, ¿no? Y al revés, cuadro más lo que sea que da. Cuadro. Igual volver a dar cuadro. Son iguales, ¿no? ¿Quién va a ser el que dicte el comportamiento sin importar el número de paréntesis que pongamos? El primer elemento que agarremos. Exacto, el primer sumando. No va a importar si aquí hacemos una iteración infinita de nuestros 5 elementos sumados con los paréntesis acomodados 2 a 2 como se nos antoje. Al final, el primer elemento va a dictar el resultado. ¿Ok? Este solo fue un ejemplito, pero ¿qué les dice su intuición? ¿Será que sirva en general? Es decir, no importa cómo sumemos nuestros elementos, siempre va a asociar. ¿Cómo podrían o comprobarlo o desecharlo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se hacen las cosas en general? Sí lo recuerdan en el fondo de sus corazones, ¿no? Uno empieza con estas palabras. Ah, caray. Pero no sé por qué no puede entrar. A ver, piénsenle mientras yo veo qué pasa. ¿Cómo continúan? Han visto muchas veces esta palabra mágica musical, ¿no? Oye, alguien, el profesor dice que te comentemos que el segundo ayudante quiere ingresar a la clase. O más dijo, Ok, no, dice así el WhatsApp. sí, ok. Lo va a sacar ahí. Pero ¿cómo le hago yo para que entre? Si a mí no Supongo que me, no tendrá correo de ciencias, está esperando la autorización, ¿no? pero a mí no me ha mandado ninguna autorización. Voy a detener por un segundo la pizarra. Espérenme tantito, ¿no? A ver si puedo hacer algo al respecto. Mientras piensen, ¿sí? Lo que estábamos haciendo ahorita. Checar en general si esta operación va a ser asociativa. Inducción, ok, inducción es para naturales. Para probarlo, ¿no habría que agarrar y hacer las operaciones cada una? O sea, en realidad así se probaría en general, ¿no? ¿O hay una manera más general de hacerlo? Claro, hay una más general.
Más general en el sentido de económica, ¿no? Porque se imaginan, ¿no? Este solo es un conjunto de 5 elementos. A ver, ¿cuántos elementos tienen los reales? O pues una cantidad no numerable. Ahí está, ¿no? La vamos a estar checando operación por operación. No vamos O a sea, acabar jamás. les podríamos poner, por ejemplo, etiquetas como primer elemento, segundo elemento y tercer elemento para cada uno de los... Y por la regla de correspondencia se van a ir eliminando, ¿no? Bueno, esa es mi idea. No sé si me expliqué. Ok, Para sí, no sí. utilizar las figuras como, o sea, como en las operaciones que le hicimos hace rato. Ok, sí, es una opción, ¿no? Puede ser. ¿Alguna otra idea? En este caso está fácil porque son 5, ¿no? Imaginen que se enfrentan a un conjunto más poblado, ¿no? O sea, en su tarea quieren ver que R2 es un espacio vectorial y aguas, ¿no? ¿Cuántas parejas hay en R2? Entonces, las etiquetas tampoco te van a alcanzar. De hecho, te van a hacer falta si las etiquetas con naturales, ¿no? Porque sí se acuerdan, ¿no? Los reales tienen más elementos que los naturales. Entonces, va a llegar un momento en el que se te acaban tus etiquetas. Entonces, necesitas una etiqueta un poco más dinámica, que se mueva. Por eso les ponía el hint, ¿no? La palabra sea. ¿Qué les hace pensar la palabra sea? Que agarremos tres arbitrarios y veamos que se cumple igual, ¿no? Eso, arbitrarios, ¿no? Y luego inducción, ¿no? Ya nos lo decían, inducción, ok. Pero inducción en arbitrarios, ¿no? Si nosotros usamos inducción en el ejemplito que pusimos en la pizarra, no va a funcionar, ¿ok? Además, ni siquiera va a ser necesaria porque son solo 5 elementos. Vamos a suponer cierto el paso cero. Bueno, vamos a ver que el paso cero se cumple, ¿no? Pues es trivial, no hay sumas. Vamos a dar, por supuesto, el enésimo paso. Pues, ¿cuál va a ser el enésimo paso, no? Si solo son 5 elementos. No hay muchas posibilidades que comprobar y no va a haber ningún problema porque ya dijimos que el primer elemento es el que dicta el comportamiento. A ver, voy a regresar al- a la pizarra compartida porque ya nos queda muy poquito tiempo. Uy, qué triste. ¿Quién sabe si vamos a lograrlo? Bueno, pero por lo mientras ya repasamos todo lo que se hizo en las primeras clases, ¿no? A ver, sea que, o sean, le pongo N. Ya tenemos todas las ideas hechas, ¿no? Sabemos que tenemos que empezar con 3 para poder asociar. Y sabemos que después tenemos que utilizar inducción. Entonces vamos con lo primero. 3, pero 3 ¿cuáles? ¿Podemos agarrar 3 específicos y luego aplicar inducción? Ok, No, tienes que decir que pertenezcan a ese, ¿no? Que eso, decir el nombre. bien, bien. Entonces, vamos a meter más notación. Ya tenemos notación para cuadro, círculo X alfa, ¿no? Entonces, vamos a meter más notación. La formalidad nos pide otra notación. Desafortunadamente sí, ¿no? O sea, es lo más recomendable. Si no, no vamos a saber si solo operamos triángulo, círculo y no operamos todo lo que teníamos que hacer. Entonces, a ver. Ay, otra vez. Bueno, A, B y O. Es que O se va a confundir con círculo, ¿verdad?
Ah, borró todo menos el círculo. Bien. A ver, A, B y D. Elementos arbitrarios, ¿no? De S. Y pongamos por caso esta suma. Ujú. Sabemos que por definición da. ¿Cuánto da por definición? Lo que sea que valga el primer elemento, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos están conmigo? Sí, Ah, vamos sí. bien. Ok. ¿Sí? Solo cambiamos el nombre, ¿no? No hice otra cosa que poner otro nombre para darle el carácter de arbitrario, ¿no? Pero también por otra parte, por definición, este es A más B más D, ¿cierto? Por definición iterada, ¿no? Por un lado, utilizamos primero la definición aquí de nuestra regla de correspondencia y luego lo que nos dé lo operamos acá, entonces dos veces la definición. Y por otro lado, lo mismo, ¿no? Utilizamos por una ocasión nuestra definición y luego lo que nos dé lo operamos con el de acá. Entonces, explicando dos veces la definición, llegamos a que son iguales. Y son arbitrarios. ¿Qué resta? Nuestro paso inductivo, ¿no? ¿Cuál sería el paso inductivo? Suponer para alguna n la que quieran, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Entonces, si nosotros lo pensamos para cualquier cantidad de sumas posibles, tendríamos algo del estilo. Supongamos para n. Para n paréntesis, si quieren verlo así, ¿no? También es una buena forma de verlo, ¿no? Para n paréntesis. Y demostremos para n más 1. ¿Qué significaría demostrar para n más 1? A ver. ¿Quién da más? O sea, la cuestión ahí sería como escribir en qué orden, en qué, como de qué manera están escritas las sumas, los paréntesis, ¿no? Porque pues ahí puedes poner, no sé, A más B más D y luego en lugar de pares, la siguiente suma la pones en tres, con tres elementos, con cuatro. O sea, eso no importa. Eso es justo lo que queremos ver, ¿no? ¿Importa eso? Pues realmente no, porque al final el único que se va a quedar es el primer elemento, ¿no? Pues puedes ¿Cuál? escribir la Exacto, ¿no? suma con A y luego más paréntesis, todo lo demás. Y por el paso inductivo, bueno, por la hipótesis inductiva, ¿no? Que sería la de Ajá. arriba. Pues ya tienes que se cumple, ¿no? Entonces, No sé si esté bien dicho, pero a ver, los demás, ¿qué opinan? ¿Realmente qué es lo que está sucediendo? Y si realmente tiene sentido utilizar la inducción, ¿no? ¿Qué piensan? Yo creo que con la primera parte ya es suficiente, ya la inducción ya sale sobrando. ¿Sale sobrando? Sí, porque pues es que el pues conjunto es finito, ¿no? estamos tomando tres elementos arbitrarios, no están ordenados. ¿Ok? Entonces, para tomar la inducción, pues sería hacer exactamente lo mismo, pero no sabemos ni en qué orden están ni qué significaría un n más uno. Entonces, ok, ¿cómo podríamos asegurar que una suma con 15 términos asociados 2 a 2, efectivamente resulta asociativa? Podríamos Es suponer decir, que existe algún elemento que no cumple ajá, la condición y llegar a la contradicción. ok, otra buena idea, ¿no? Yo creo que la inducción sí es más directo y ya nada más se encuentran dos casos en que n más uno es par y en que n más uno es impar. Ujú. Por ejemplo, ese.
¿cómo podremos asegurar la igualdad? Si tenemos el caso en que un paréntesis entre dos asocia con un tercero, ya la habríamos armado, ¿sí o no? Entonces, ven cómo de cierta forma ahí hay algún paso inductivo, porque lo vamos a ir agrandando, ¿no? O lo vamos a ir recorriendo si quieren. O es más, tomen la suma que quieran y pongan paréntesis por parejas. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo expresamos todas las ideas que acabamos de volcar ahorita en este problema? Algunos dicen, con la primera parte basta, ¿no? Con lo que está subrayado en verde. Entonces, ¿cómo expresamos matemáticamente o formalmente la idea de basta? Y ya nos decían otra vez, ¿no? Bueno, la idea de basta puede ser expresada si tomamos algún caso y llegamos a un absurdo o a una contradicción. ¿Sí? Esa es una opción. Entonces tienen que hacerlo, ¿no? Y ver si efectivamente pueden llegar a una contradicción. Otra idea era, de cierta forma se siente una inducción, ok, y la pregunta sería, ¿cómo la van a escribir? ¿Cómo van a volcar esa idea que está en su cabeza en un pedazo de papel? ¿Cómo van a decir, está de fondo la inducción? Tienen que interpretar, ¿no? Entonces, alguna forma quizás sea una inducción en la cantidad de paréntesis que ponen, ¿no? Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, y ustedes deciden si los van a agarrar por pares, ¿no? Pero con la de arriba saben que pueden agarrar por 3, ¿no? De 3 en 3 tal vez, o de 4 en 4, o de 5 en 5. ¿Sí ven la idea? Sí. Entonces, a ver, su tarea moral no es para entregar, es una tarea moral. Es cómo expresan la idea que nos falta aquí. Ustedes traten de expresarla en el papel, ¿no? Hablada a veces es más sencilla, pero al escribirla viene la complicación. Inténtenlo, intenten garantizar que nuestra operación va a ser asociativa, con toda la información que ya tenemos, ¿no? Y entonces, si es necesario, o si no hay dudas en la siguiente clase de ayudantía, continuamos con las dos cosas que nos faltan, ¿no? Entonces, a ver, nos regresamos aquí un segundo. Asocia, pues le vamos a poner un asterisquito. Ya vimos intuitivamente que sí, ¿no? Creo que ya para todos quedó claro. ¿Para alguien no es claro? Ok. Todo bien. Todo bien, ¿verdad? Solo intuitivamente, ¿no? O sea, escrito todavía no está, formalmente todavía no está, pero la idea intuitiva ya está clarísima. Nos faltan estos dos, neutro e inversos, ¿no? Y entonces la próxima ayudantía vamos a ver qué significa el neutro, qué significa el inverso, y si la operación que propusimos cumple ambas cosas. Si logramos ese objetivo, ya la armamos, ya tenemos un grupo. ¿Se dan cuenta? Ok. ¿Va? Entonces, pues, su tarea moral, si quieren escribirla y presentarla a la siguiente ayudantía, pues es bienvenido. Si no les da tiempo o si no lo quieren ver, adelante, no hay ningún problema, ¿no? Es esto. ¿Cómo expresamos que en general, en abstracto, es asociativa nuestra operación? Ajá. En un rato les subo esta pizarra así tal cual está, en una foto en el Classroom, por si necesitan regresar a nuestra definición de operación. Acuérdense que no la definimos completa, pero todos se dieron cuenta de que hay un patrón muy claro, ¿no? Y entonces, dudas, comentarios en los minutos que nos quedan. Si no hay dudas, si no hay comentarios. Quiero preguntar, ¿realmente es necesaria la inducción? Depende de la idea que tengas tú. Ajá. O sea, es que mira, al final tú puedes, tú puedes agarrar y poner tu paréntesis, adentro de tu paréntesis tantos elementos como quieras, ¿no?
Y al final se va a reducir a una operación entre dos cosas, lo que está dentro del paréntesis, lo que está fuera del paréntesis. Entonces se me hace o sea, a mí, se me hace innecesaria la inducción. Porque Ok. al final lo que está dentro del paréntesis, todo va a quedar en términos de lo que está al inicio. Bueno, igual es mi opinión, ¿no? O sea, no sé qué más. No sé qué piensen los demás. Intuitivamente es muy válido, ¿no? O sea, todos lo vemos intuitivamente así. De hecho, hasta podríamos decir, tú separa el primer elemento de la suma y después haz todo el relajo que quieras, no me interesa, ¿no? Pero esto es intuitivo. Entonces, tu idea intuitiva, aquella que puedes expresar con palabras, necesita un sustento formal. Quizás ahora es más flexible, ¿no? A estas alturas, pues no es tan necesario ni es tan rigorista el asunto, ¿no? Pero al ir avanzando en la ciencia, toda carrera de ciencia te va a requerir esto, ¿no? Un ejemplo es en la física. Uno hace un experimento y está obligado a describirlo. Y claro, en la física moderna se recurre a ecuaciones y a modelos, ¿no? Pero piensa por un momento, ¿cómo hacían las personas en la antigüedad o en la física no moderna o en las matemáticas no modernas para expresar todas sus ideas? Por ejemplo, imagínate, tú estás ahorita charlando con Hilbert por ahí tomando una agüita de Jamaica, ¿no? Y tú le dices esta idea que me acabas de decir a mí. Quizás Hilbert te dirá, suena muy bien, realmente suena muy bien. Ahora, escríbelo. Hilbert hacía esto, ¿no? Para él era absolutamente evidente que dos líneas paralelas jamás se tocaban. Y eso para nosotros también lo es. Sin embargo, ¿cómo puedes garantizarlo formalmente? Porque un incrédulo te dice, no, yo estoy convencido de que dos paralelas se tocan. ¿Ves? Entonces, yo creo que tu idea intuitiva es muy válida y es muy correcta. Pregúntate ahora por un paso más allá de la intuición. ¿Cómo escribes tu idea de manera formal? De tal modo que si tú se la muestras a cualquiera de los compañeros, al profe, a mí, digamos, pues sí, ¿no? Es, es cierto. Bueno, ¿No? Esa es la tarea moral para todos, ¿no? va. Bueno, y con respecto a la tarea, ¿cómo vamos a quedar Ah, sí entonces? es cierto, todos están esperando eso y ya no les dije. Sí, se me fue. La propuesta es que sea para el lunes, ¿no? Muchos ya al principio decían que para el lunes, que no haya ningún problema. Entonces, en principio va a ser para el lunes. Si alguien se opone, hable ahora o calle para siempre. Esto es casi que un matrimonio, ¿no? Está bien el lunes. ¿No? Excelente, ¿no? Entonces, sí, ok. Ángelo dice que sí, Verónica dice que acepta, ok. Siguiendo la metáfora para no perder el ritmo, Antonio dice que sí, Carlos dice que jajaja, no sé si es un sí. Poliamor, bueno, mientras entreguen la tarea, está permitido. O sea que sí, ok, sí, muy bien, ¿no? Entonces, sí, muy bien. Ya, por mayoría de votos, ok. Entonces no me opongo, ok. ¿No? Significa que quede para el lunes, pero no la voy a hacer, ¿no? No, no es cierto, es coto, todo es cotorreo. Ok, entonces, quedamos tarea para el lunes, su pequeña tarea moral, una práctica que les va a servir muchísimo para el futuro. Y si ya no hay nada más, voy a detener la grabación y nos vemos la próxima. ¿Ok?